Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprenda Anestesia. En este vídeo me gustaría que habláramos del síndrome del QT largo. Esta es una patología que normalmente no vemos con demasiada frecuencia y por lo tanto no es raro que tengas que ir a buscarlo cada vez que te toca y mirar pues, qué fármacos se podían poner, cuáles no. Así que aquí vamos a hacer un vídeo de repaso de esta patología. Dado que el vídeo nos habría salido demasiado largo si hubiéramos hablado de todo el QT largo, tanto la enfermedad como el manejo perioperatorio, vamos a hacer dos vídeos. En este primero hablaremos del síndrome de QT largo y en un segundo vídeo hablaremos del manejo perioperatorio. Bien, lo primero, ¿qué es un QT largo? Como recordaréis, el intervalo QT lo que representa es el tiempo que tarda el miocardio de los ventrículos en depolarizarse y repolarizarse, ¿vale? Por lo tanto, dura desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Como este intervalo es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca, siempre habrá que corregir la medida que tengamos del QT por la frecuencia cardíaca que tenga el paciente. Esto es lo que se llama el QTc o QT corregido. Para hacer la corrección del QT existen diversas fórmulas, que no vamos a entrar en ellas. Y también os voy a decir que hay bastantes detalles que uno debería conocer para ser capaz de calcular correctamente un intervalo QT corregido, ¿vale? No vamos a entrar en el detalle, pero que sepáis que hay que tomar varias mediciones en distintas derivaciones, promediar esas medidas, etc. El QT corregido en la población normal varía bastante, siendo la media en el adulto 412 milisegundos, más o menos 25 milisegundos. El percentil 99 sería de 470 milisegundos en la población adulta. Por lo tanto, si tú has hecho tu QTc y te ha salido un paciente que tiene un QT de 480 milisegundos, diríamos que tiene un QT largo. Pero es posible que por todos esos detallitos que comentaba a la hora de hacer la medición, hacer los promedios y tal, puede ser que en algunos casos a ti te salga 480, pero en realidad el paciente no tenga ninguna patología. En cambio, si tu cifra que te ha dado ya te da algo más cerca de los 500 milisegundos, entonces seguro es patológico. Por cierto que a efectos de prolongación del QT no solo es importante saber que obviamente cuanto más prolongado, más patológico es, sino que además importa lo que se llama la dispersión, o sea, la diferencia que hay de QT entre las distintas derivaciones, ¿vale? Existen dos grandes causas de QT largo. Por un lado tenemos el QT largo adquirido, ¿vale? Que es el más frecuente con diferencia, y luego tenemos el QT largo congénito, ¿vale? Que es mucho menos frecuente. Pero dentro de que es poco frecuente, hay que decir que es más o menos de 1 por cada 2000 recién nacidos, lo cual no es una patología rara. Para poder entender mejor este síndrome, vamos a repasar muy brevemente, prometo, la electrofisiología de la depolarización del músculo cardíaco. Ese típico dibujito que todos hemos visto en la carrera. Si recordáis, vamos a tener una membrana, ¿verdad? Y a ambos lados de la membrana tenemos distintas concentraciones de iones y eso es lo que va a generar la diferencia de potencial de carga, ¿verdad? A un lado y otro de la membrana. Los canales que hay a través de esa membrana van a dejar pasar iones y eso es lo que va a modificar el potencial en las distintas fases del ciclo. Empezamos en la fase 4, ¿vale? Que es la fase en la cual el potencial de membrana es más negativo. Esto se mantiene gracias a lo que se llaman corrientes de potasio rectificador, ¿no? De los canales de potasio rectificadores, ¿vale? Que están permitiendo constantemente que salgan cargas de potasio, que salgan iones potasio fuera de la célula y que por lo tanto van a dejar la célula más negativa. Luego tenemos la fase 0, el spike, ¿no? En que tenemos una depolarización rápida y el potencial se hace rápidamente positivo. Esto se debe a la apertura de canales de sodio que van a permitir que entre rápidamente mucho sodio dentro de la célula y le haga el potencial más positivo. Luego tenemos la fase 1, que se llama también de repolarización inicial. Había subido el potencial a rangos muy positivos y ahora va a bajar y se va a acercar otra vez a 0. Esto también es debido a la apertura de canales de potasio, pero son corrientes transitorias de potasio. Después tenemos la fase 2, ¿vale? Que es la fase de plató, en que el potencial se va a mantener ahí. Esta fase viene dada porque se han abierto canales de calcio que van a permitir que entre calcio positivo a la célula y eso va a estar luchando con los canales de potasio que siguen abiertos y están permitiendo salir potasio. En ese equilibrio entre que sale potasio y entra calcio, se va a mantener ese potencial todavía cercano a 0. En la fase 3, que ya sería la repolarización rápida, va a volver a bajar el potencial ya hacia rangos negativos. Esto tiene que ver con que se cierran los canales de calcio y permanecen, ¿verdad?, las corrientes rectificadoras de potasio
que van a volver a llevar el potencial a rangos mucho más negativos. Quedaros con que la fase 3, sobre todo a nivel del QT largo congénito, es la más importante. Estos pacientes van a tener normalmente canalopatías, mutaciones de los canales, de estos canales que hemos hablado, y muchos de ellos van a ser de la fase 3. En el fondo, estos pacientes van a tener ya sea hiperfunción o hipofunción de los distintos canales que van a hacer que las distintas fases del ciclo cardíaco se puedan prolongar. Y esto puede ocurrir siempre, de forma basal, siempre tienen un QT largo, o pueden tener un QT largo que basalmente sea normal, pero que cuando hay otros factores actuando se alargue. El problema de tener un QT alargado es que hay más tiempo para que haya posibles depolarizaciones, ¿vale? O sea, nuevas depolarizaciones que actúen sobre una membrana que todavía no se ha repolarizado completamente. Y esto lo que puede hacer es que entre el paciente en una arritmia ventricular. Arritmias ventriculares con un patrón muy característico, ¿verdad? Que es lo que llamamos torsión de las puntas o torsade points o TDP. Esta arritmia puede entrar y salir espontáneamente, ¿vale? Puede que el paciente diga pues que a ratos tiene palpitaciones y luego se le pasa, pero también pueden degenerar en una fibrilación ventricular que obviamente sería letal. Entonces, como decíamos, los pacientes que tienen un QT largo congénito nacen, ¿verdad?, con unos genes mutados que van a hacer que tengan unos canales alterados, ¿verdad?, que van a hacer una hiper o hipofunción de ese canal que va a hacer que le prolongue distintas fases del ciclo cardíaco. Existen más de 15 mutaciones descritas para tener algún síndrome de estos de QT largo congénito. Algunos pacientes tienen una mutación y en algunos casos incluso pueden tener más de una. Los pacientes con QT largo congénito pueden ser asintomáticos, ¿vale? Y no entrar en arritmias y que no tengan ninguna historia. Obviamente esos pacientes van a tener menor riesgo anestésico que pacientes que sí tienen pues todo el síndrome completo, que sería pues tengo palpitaciones o tengo que llevar un DAI, un desfibrilador automático porque ya he tenido una muerte súbita, o tengo una historia familiar de muerte súbita y me han estudiado y tengo un QT largo congénito, etc. En un 40% de los casos de QT largo congénito lo único que tienen los pacientes es el QT largo. El resto de pacientes están dentro de otros síndromes y pueden tener otras cosas y además el QT largo. En otros síndromes pues a lo mejor van a tener una sordera congénita y además un QT largo. El QT largo adquirido, que hemos dicho que es lo más frecuente, se suele deber a ya sea fármacos, muy habitual, o alteraciones hidroelectrolíticas o metabólicas u hormonales. Y normalmente lo podemos asociar a las hipos, ¿vale? La hipocalemia, la hipomagnesemia, hipocalcemia, el hipotiroidismo, la hipotermia. Todos esos factores van a hacer que se pueda alargar el QT. Luego podemos tener fármacos que ya directamente generen una prolongación del QT o fármacos que nos bradicardicen, porque la hipofrecuencia cardíaca también es un factor de riesgo para prolongar el QT, ¿verdad? Entonces, fármacos que nos bradicardicen también van a ayudar a prolongar el QT. O también puede ser fármacos que no prolonguen directamente el QT, pero que me hagan perder a lo mejor electrolitos, como podría ser un diurético perdedor de potasio, y que me genere una hipocalemia y que por lo tanto también me va a llevar a una prolongación del QT. Otras condiciones que pueden alargar el QT son las insuficiencias, como la insuficiencia hepática o renal, que por distintos mecanismos, ¿vale?, pueden hacer que se alargue el QT o pueden generar alteraciones electrolíticas, etcétera, que alarguen el QT. La insuficiencia cardíaca congestiva, los miocardios hipertróficos, infarto de miocardio, una cardioversión reciente, una fibrilación auricular. Ser mujer también se considera factor de riesgo para QT largo. Las mujeres tienen en general el QT más alargado, ¿vale? Y de hecho los cortes para mujer y varón son distintos, ¿no? Lo que se consideraría normal, son ligeramente distintos. Y la edad también tiende a alargar el QT. Será factor de riesgo sobre los 65 años. Si nos vamos a los fármacos, veremos que hay una página en internet, bueno, hay varias, pero hay una en particular que se llama crediblemeds.com, donde están constantemente actualizando toda la información que hay sobre la prolongación del intervalo QT guiada por fármacos. Veréis que la lista es interminable y que están ahí casi todos los fármacos parece que usamos nosotros. Y hay todo tipo de fármacos, antiepilépticos, antiparasíticos, antibióticos, antieméticos, antitodos, ¿vale? Antiarrítmicos. En este sentido, una cosa que tenemos que apreciar es que no vamos a tomar los fármacos que salen en esta lista como un blanco o negro. O sea, si está en la lista nunca se puede usar, ¿vale? Vamos a tener que usar el juicio clínico y hacer siempre una relación de riesgo-beneficio. Por otro lado, aunque algunos fármacos puedan prolongar el QT,
se distingue que hay fármacos que tienen mayor capacidad arritmogénica que otros. Y eso también es importante a tener en cuenta. Esto nos va a permitir entender luego en el manejo perioperatorio, ¿vale?, el por qué el propofol, que está en la lista clasificado como D de definitivo, como que definitivamente está clarísimo que prolonga el QT y que podría producir una TDP, sin embargo, es el fármaco de elección para hacer una anestesia a nuestros pacientes, ¿vale? Lo cual pues no tiene a priori como mucho sentido. Y lo mismo nos va a pasar con algunos otros fármacos. En esta lista en internet de fármacos que prolongan el QT existen 3 categorías. Por un lado hemos dicho la D, que es de definitivo, definitivamente prolongan el QT y pueden producir arritmias. Riesgo posible, esto es que hay evidencias de que prolongan el QT, pero no está claro si podrían también producir TDP, ¿no?, torsada de puntas. Y luego el condicional, ¿no?, que hay evidencias de que estos fármacos pueden prolongar el QT y podrían producir arritmias, pero solo en ciertas circunstancias o con ciertos condicionantes. Vamos a tener que hacer un riesgo-beneficio, ¿vale? Imaginaros, no en anestesia, un paciente con un síndrome de QT largo que tiene una infección parasítica que le está produciendo una diarrea terrible y el paciente llega al hospital y está deshidratado, con pérdida de electrolitos, tiene hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, tiene de todo. Y el antiparasítico que le tenemos que poner pues es uno de los fármacos que sale en esa lista que claramente está contraindicado, ¿no?, como el propofol. ¿Qué hacemos? No le ponemos el antiinfeccioso, el antiparasítico que necesita el paciente, va a haber que ponérselo en algún momento, pero a lo mejor en el primer momento que viene el paciente con el potasio bajo, el magnesio bajo, el calcio bajo, todo mal, pues no es el mejor momento para empezar el tratamiento. A lo mejor le ayudamos, le reponemos todas esas pérdidas, ¿no?, le recomponemos y una vez que el paciente está mucho mejor metabólicamente, hidroelectrolíticamente, le ponemos ese fármaco. Y de todos los antiparasíticos que podemos usar, vamos a elegir el que menos problemas dé. Y en vez de ponérselo en un solo bolo, ¿vale?, y que haga un pico plasmático grande, pues a lo mejor le ponemos una perfusión, ¿vale?, para que no haga picos. Tomamos todo eso en consideración y al final el paciente puede recibir el tratamiento que necesita, ¿vale? Pero como veis lo tenemos que matizar. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con el QT largo en general. En un segundo vídeo revisaremos el manejo perioperatorio. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle al like y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano. Muchas gracias y os veo en el siguiente. Hasta pronto.